Si tu pareja fue infiel y tú quieres salvar esa relación, tienes que tener algunas consideraciones muy importantes para que tu deseo, tu intento resulte. A terapia llegan muchas personas que están pasando por una experiencia como la que tú estás pasando y de todo corazón quieren que su relación funcione, que quieren salir adelante de esta crisis, pero no saben cómo hacerlo. Y lamentablemente el mundo de las redes sociales en general está plagado de mensajes que invalidan esa postura de querer reparar, de querer eh, a partir de esta crisis aprender, crecer, que invalidan el perdonar, que invalidan el volver a mirar esa relación y volver a repensarla, a reconstruirla. Entonces es relevante que tú sientas que es válido, que tú quieras mantenerte en una relación a pesar de una infidelidad, a pesar de que tu pareja haya sido infiel, porque existen muchas razones y muchas explicaciones y muchas maneras de entender esto que pasó. Y eso eventualmente va a requerir de una intervención terapéutica, de ayuda en una terapia individual y también una terapia de parejas. Pero lo importante es que, y que es lo que te quiero decir ahora, es que tú tengas en consideración un aspecto importante que tiene relación al trauma. Porque pudiera ser que esta infidelidad que hizo tu pareja haya sido traumática para ti. Y si así fue, no te va a bastar con perdonar. No te va a bastar con que la persona te pida perdón. No es suficiente. No es suficiente porque el trauma tiene un efecto un poco más o bastante más profundo en tu cerebro y en tu sistema nervioso. Y eso hay que entenderlo porque si no, no te va a resultar el intento. Un trauma es la respuesta o el cambio que hace el cerebro y que es relativamente duradero. Es un cambio duradero del cerebro eh, después de haber estado expuesto a una situación de estrés extremo. Y en el fondo, ante esta situación a que el cerebro estuvo expuesto, provoca una respuesta que lleva al cerebro a un modo supervivencia. Y el modo supervivencia es un estado distinto del cerebro, donde lo más importante va a ser que no pase de nuevo aquello que causó este estrés extremo, de no estar nuevamente expuestos a ese estrés extremo porque el cerebro entiende que es una situación tan peligrosa que podría significar el riesgo de tu vida. Entonces, cuando ocurre una infidelidad, para ciertas personas, en ciertos casos, en ciertas circunstancias, esto resulta ser de ese nivel de estrés. Especificando un poco, es importante saber cuál es el efecto, cuáles son los cambios que ocurren en el cerebro ante un evento que es traumático y puedas saber cuál camino tomar para que tu intento de que la relación se recupere te resulte. Te voy a explicar cuál es el cambio que le ocurre al cerebro cuando está expuesto a una experiencia de estrés extremo, un trauma. Fíjate que esta zona de aquí, esta zona es la amígdala cerebral, que es un área del cerebro que es donde se gatillan las emociones más intensas, por ejemplo, el miedo, la rabia. Ahí, como respuesta de supervivencia, se activa esta zona y hacemos una emoción que nos permita salvarnos de ese peligro. Entonces, cuando el cuerpo está, cuando el sistema nervioso, cuando tú estás expuesto, expuesta a una situación de alto peligro, de alto estrés, esta zona del cerebro queda hiperactiva. Entonces va a haber una sobrereacción que es necesaria, que en el fondo es natural que ocurra. Pero esta sobrereacción va a hacer que tú, por un lado, puedas responder al peligro,
pero también que quedes en un estado de hipervigilancia, Y eso se va a mantener hasta que la situación primero pase, para que ya no estés en peligro, y luego se va a mantener, en el caso que esto haya resultado traumático, durante bastante tiempo. ¿Ya? Es relativo el tiempo porque depende de cómo sea la intervención y cómo sean las características del ambiente donde estás. Si ya no estás expuesto al peligro, expuesta, entonces es probable que eso cambie. Pero después, como esta área del cerebro está cerca también de otra que es para la memoria, que es el centro de memoria, el hipocampo, entonces también los estímulos que tú veas, las cosas que te pasen, te van a recordar esto que pasó anteriormente, esto peligroso que pasó. Y por lo tanto vas a empezar a tener nuevamente las respuestas eh, ante el peligro con emociones, ¿cierto? Cuando te acuerdes de lo que pasó. Entonces este centro de la memoria también va a estar diferente y vas a tener algunas distorsiones de recuerdos, vas a recordar las cosas de manera poco precisa, vas a tener cierta confusión de que si sucedió o está sucediendo. Entonces la memoria y la respuesta emocional van a estar distintas que en una condición normal. Además, vas a tener algunos cambios en la parte pensante de tu cerebro, que es la corteza prefrontal. Ahí es donde tomamos decisiones, donde tenemos conciencia de otras personas. Y esto va a producir que te sientas confundido, confundida y que baje tu capacidad de tomar decisiones de manera amplia, de manera de ver las cosas en perspectiva. Va a ser difícil para ti, sobre todo cuando recuerdes lo que pasó y se activen tus emociones. ¿Ves? Por otro lado, te va a costar también regular las emociones, porque en el fondo el sistema defensivo de tu cerebro es como que no quiere que te regules, porque mientras estés con las emociones activas, más te puedes defender del peligro. Entonces, el cerebro hace este cambio y vas a tener esta área que se llama la corteza cingulada, también hipoactiva, o sea, va a estar con menos capacidad de hacer su trabajo, que es regular tus emociones. Eh, entonces, bueno, hay otros cambios también en el cerebro que se producen que tienen que ver con las desregulaciones emocionales, con pasar de la reactividad como explosiva a una respuesta de estrés, pero que sea como de disociación, como de no estar presente en el lugar, como ver las cosas como en cámara lenta, ¿no? Así. Esto es la respuesta o el cambio que hace el cerebro cuando pasa por una experiencia que le resulta traumática. Entonces tú pudieras estar sintiendo esto a partir de esta infidelidad. Pudiera pasarte que, dadas las condiciones, estés en un estado parecido a lo que estoy mencionando. Y por lo tanto, si es así, no va a ser suficiente con tu deseo de que la relación se recupere, o tampoco con que te pidan perdón, porque igualmente tu cerebro sigue estando en este estado. Esto requiere un proceso terapéutico especializado en trauma, para que tú puedas primero ayudar a tu cerebro a que vuelva a la calma, a que vuelva a una condición lo más normal posible, y desde ahí entonces empezar a ver cómo tomo decisiones hacia adelante. Es muy importante entender todo esto que le ocurre a nuestro cerebro cuando estamos pasando o cuando pasamos por una experiencia que resulta traumática, porque además nuestro cerebro responde con emociones y responde con esta desconfianza, eh, con esta necesidad de huir, de luchar ante una situación peligrosa que fue causada por la persona que tú quieres perdonar, o que fue causada por la persona que te está pidiendo perdón. Entonces, en alguna parte de ti puede estar ese amor y ese deseo de que la relación se recupere, pero por otro lado, tu cerebro está en un modo de supervivencia donde lo más lógico sería huir o luchar contra esa persona que te causó el daño. No tiene buen pronóstico si tú no haces un proceso terapéutico y puedas entonces estar frente a la persona sin tener estas respuestas de lucha y de huida, de pelearte con la persona o de no querer verlo, y al mismo tiempo, o que lo puedas gestionar mejor.